En el crisol del tiempo, mientras los imperios se levantaban y caían, un historiador judío se atrevió a capturar en palabras el eco de un hombre que dividió la historia en dos. Flavio Josefo, nacido en Jerusalén unos años después de la muerte de Jesús, caminó por una tierra herida por la guerra, la fe y la esperanza. Desde la distancia de Roma, escribió no solo sobre reyes y batallas, sino también sobre ese nazareno cuya voz sigue resonando en las sombras de los siglos. Esto no es una crónica de fe ni una cuenta piadosa, es el testimonio de un testigo de su tiempo, un hombre que, sin estar entre los discípulos, no pudo ignorar el impacto de Jesús en el corazón del mundo antiguo. Flavio Josefo no era un creyente, pero tampoco era indiferente. Su pluma recogió rumores, susurros, miradas y silencios, y entre ellos emergió una figura imposible de enterrar. Un hombre simple en apariencia, pero inmenso en legado, capaz de mover multitudes y desafiar imperios sin levantar una espada. Hoy abrimos las páginas de una carta olvidada por la historia. Una carta que revela con detalles angustiantes la figura de Jesús, como pocos lo han descrito. ¿Qué vio realmente Flavio Josefo en Jesús de Nazaret? ¿Qué verdad intentó preservar incluso en medio de la traición, el miedo y el polvo de los imperios? El viaje comienza. Flavio Josefo, conocido en hebreo como Yosef ben Matitiahu, nació en Jerusalén alrededor del año 37 después de Cristo, en una tierra que ardía entre la fe de sus antepasados y el peso opresivo de Roma. Desde joven, fue reconocido por su aguda inteligencia y su profundo entendimiento de la Torá y las complejas corrientes religiosas que dividían al pueblo judío. Vivía en un tiempo en que los sueños de libertad chocaban violentamente contra las legiones del imperio, en un territorio que parecía perpetuamente al borde de la rebelión. En el año 66 después de Cristo, cuando estalló la gran revuelta judía contra Roma, Josefo fue nombrado comandante militar en Galilea. Lideró a su pueblo en una lucha desesperada por la supervivencia. Sin embargo, tras la caída de la fortaleza de Jotapata, fue capturado por los romanos. Durante su cautiverio, Josefo hizo una audaz predicción. Anunció que Vespasiano, el general romano que lo tenía prisionero, sería proclamado emperador. Años más tarde, cuando esta profecía se cumplió, Vespasiano liberó a Josefo, quien, como signo de lealtad, adoptó el nombre de Flavio, perteneciendo a la dinastía imperial. Ahora, como Flavio Josefo, pasó el resto de su vida bajo el patrocinio de Roma, escribiendo obras monumentales que documentaban la historia de su pueblo. La guerra judía, antigüedades judías y contra Apión, entre otras. Aunque sus relatos han sido vistos por algunos como políticamente convenientes, su inmenso valor histórico no puede ser negado. Josefo se convirtió en un puente entre mundos, entre los judíos y los romanos, entre la fe de Israel y el surgimiento de una nueva fe que comenzaba a extenderse en silencio: el cristianismo. Fue testigo de un mundo que se desmoronaba y de una semilla de esperanza que apenas comenzaba a brotar. Pero más allá de las batallas y los tratados históricos, había una historia que Flavio Josefo no podía ignorar. Desde Roma, en medio del bullicio del imperio, Flavio Josefo escribió a sus compatriotas sobre un hombre cuya sombra continuaba creciendo incluso después de su muerte: Jesús de Nazaret. No hablaba como seguidor ni como enemigo. Hablaba como testigo de su tiempo, recopilando relatos que resonaban por las calles, hogares y templos. Relata que Jesús era un hombre de apariencia humilde, pero su presencia llevaba una fuerza indescriptible. En las calles polvorientas y sinagogas abarrotadas,
Su voz resonaba con una autoridad que no pertenecía a los escribas ni a los fariseos. Sus palabras, llenas de sabiduría y compasión, tocaban los corazones de los humildes y desafiaban la arrogancia de los eruditos. Era como si a través de su enseñanza, los ecos olvidados de los antiguos profetas cobraran vida nuevamente. Flavio Josefo no solo recopiló rumores, fue testigo de la transformación que los relatos de Jesús provocaban entre la gente. Vio cómo las multitudes hablaban de él, sedientas de esperanza, relatando milagros que parecían desafiar toda razón. Ciegos recuperando la vista, cojos caminando, leprosos limpios, y se decía que incluso muertos resucitados. Para los líderes religiosos, Jesús representaba una amenaza para el orden establecido, pero para el pueblo era un aliento de vida en un tiempo de oscuridad. Josefo describe cómo Jesús fue presentado ante Poncio Pilato, el gobernador romano. Aunque algunas versiones insinuaban las dudas de Pilato sobre su culpa, la presión política y el miedo a una revuelta forzaron la sentencia más cruel y vergonzosa: crucifixión. Antes de ser ejecutado, Jesús fue brutalmente azotado, humillado, coronado con espinas y vestido con una túnica púrpura, una cruel burla de su proclamación como rey de los judíos. Muchos pensaron que su muerte sería el fin de su historia, que su mensaje, como tantos otros, se desvanecería bajo el peso del miedo y el olvido. Pero lo que siguió desafiaba toda lógica humana. Después de su crucifixión, poderosos rumores comenzaron a circular. El sepulcro vacío, las apariciones del Jesús resucitado, los testimonios de quienes afirmaban haberlo visto, oído, tocado e incluso relatos de su ascensión ante los ojos atónitos de sus seguidores. Según los testimonios recopilados, esos discípulos simples, pescadores, cobradores de impuestos, hombres y mujeres del pueblo, lejos de dispersarse, se transformaron en valientes líderes que proclamaban la resurrección con fervor inquebrantable. A pesar de las persecuciones, encarcelamientos y amenazas de muerte, su fe parecía ser alimentada por algo que desafiaba la razón y la lógica del mundo romano. En Roma, Flavio Josefo podía escuchar los ecos de esa fe persistente que continuaba creciendo incluso bajo la sombra de la opresión. Movido por el deseo de comprender más profundamente el fenómeno que sacudía la historia de su pueblo, Flavio Josefo emprendió un viaje de regreso a las tierras de Israel. En Nazaret, el pequeño pueblo donde Jesús creció, Josefo conoció a algunos de sus parientes. Eran personas humildes que vivían vidas simples y guardaban con cuidado los recuerdos del hijo de Miriam, a quien todavía llamaban cariñosamente Yeshua. Entre ellos, su madre Miriam, conocida como María entre los griegos, ya anciana, recibió a Josefo amablemente. Con una voz serena, habló de la infancia de su hijo. Recordó cómo desde muy joven Jesús demostraba una comprensión inusual de las Escrituras y mencionó ese episodio en Jerusalén, donde, siendo niño, dialogó con los maestros de la ley, dejando a todos asombrados por su sabiduría. Había una luz en sus ojos, dijo Miriam, una luz que nunca desapareció, ni siquiera en los momentos más difíciles. Josefo también escuchó los relatos de Jacobo, conocido como el Justo, hermano de Jesús y líder de la comunidad judío-cristiana en Jerusalén. Jacobo habló con respeto y tristeza. Confesó que durante la vida de Jesús, incluso su propia familia luchaba por comprender la magnitud de su misión, que parecía locura frente a los moldes rígidos de su tiempo. Pero todo cambió después de la resurrección. Jacobo afirmó que había visto a su hermano resucitado y que ese encuentro transformó para siempre
su vida y su fe. Josefo entendió que estos no eran hombres que buscaban gloria o reconocimiento. Eran artesanos, pescadores, agricultores, gente simple que recordaba a Jesús con una solemnidad que trascendía los lazos de sangre. Entre los testimonios más conmovedores que recopiló Josefo estaban los de María Magdalena. De ella escuchó la historia del sepulcro vacío y la primera visión del Jesús resucitado. María, con lágrimas en los ojos, describió a Jesús no solo como su maestro, sino como el que le había restaurado la vida, la dignidad y la esperanza. Más allá de Galilea, en otras regiones, Josefo recogió los ecos de esos primeros discípulos. Simón, el antiguo pescador del mar de Galilea, y su hermano Andrés, hombres rudos, pero con los ojos en llamas. Simón relató con pasión los milagros que había presenciado, la multiplicación de los panes y los peces, las curaciones imposibles, la experiencia de caminar sobre el agua. Hablaba con una convicción que parecía no ser de este mundo, como quien había sido testigo de algo que ni el tiempo ni el miedo podrían borrar. También conoció a Juan, el discípulo a quien muchos decían había estado más cerca de Jesús. Juan le habló de su último encuentro en la cena de la traición de Judas y del huido desesperado cuando su maestro fue arrestado. Su voz temblaba al recordar la crucifixión, describiendo la oscuridad que cubrió la tierra y la oscuridad que también envolvía sus propios corazones. Pero no todos miraban a Jesús con ojos de esperanza. Para algunos, su presencia representaba un peligro que debía ser silenciado a toda costa. En Jerusalén, Flavio Josefo recopiló testimonios de quienes fueron testigos de los últimos días de Jesús. Entre los líderes del templo, fariseos y saduceos, el nombre de Jesús era mencionado con desdén. Para ellos no era más que un agitador, un blasfemo que ponía en peligro el frágil equilibrio de poder con Roma. Josefo recogió las palabras de Caifás, el sumo sacerdote de esa época, quien justificaba la ejecución de Jesús como un acto necesario para preservar la paz, una paz frágil, construida sobre sumisión y miedo. Sin embargo, entre el pueblo las opiniones eran muy diferentes. Muchos recordaban sus sanaciones, sus enseñanzas sobre el reino de Dios, su compasión por los pobres, los enfermos y los marginados. Para ellos, Jesús no había sido un rebelde, sino un hombre justo, un profeta, quizás incluso el Mesías esperado. Josefo también visitó Gólgota, el lugar donde Jesús fue crucificado. Ese sitio desolado, cargado de dolor y muerte, se había convertido, según los creyentes, en un símbolo de esperanza y redención. Allí escuchó los relatos de algunos centuriones romanos que afirmaban haber sido testigos de la crucifixión. Algunos confesaron que sintieron una oscuridad inexplicable cubrir la tierra en el momento de su muerte. Un centurión en particular, llamado Longino, relató con voz temblorosa que nunca había visto a un hombre morir de tal manera, con dignidad, con palabras de perdón en sus labios, incluso mientras la vida se le escapaba de su cuerpo destrozado. Para muchos, la crucifixión de Jesús no fue el fin de su historia. Fue apenas el comienzo de una llama que ni el acero de Roma ni el desprecio de los poderosos pudieron extinguir. Y aunque los días de Jesús terminaron en una cruz, su marca continuó creciendo incluso en el corazón del imperio. De vuelta en Roma, Flavio Josefo contemplaba un fenómeno que ni emperadores ni ejércitos podían comprender. En calles ocultas y catacumbas secretas, una comunidad se estaba levantando que, a pesar de las persecuciones, continuaba multiplicándose. Hombres y mujeres simples, sin armas ni poder político, llevaban en sus corazones una fe que ni la cárcel,
ni la tortura ni la muerte podían extinguir. Flavio Josefo observaba cómo, entre rumores y amenazas, el nombre de Jesús era susurrado con reverencia y miedo. Era una llama encendida en la oscuridad, imposible de apagar. No escribió para juzgar ni para persuadir. Simplemente registró lo que vio y oyó. El eco de un hombre cuya vida, muerte y resurrección habían marcado un antes y un después en la historia de su pueblo y en la historia de la humanidad. Quizás nunca conozcamos plenamente la verdad sobre ese hombre de Nazaret. Quizás sus misterios permanecerán como estrellas ocultas tras el velo del tiempo. Pero una cosa era innegable para Flavio Josefo. La figura de Jesús seguía viva en la fe de sus seguidores, en su resistencia silenciosa, en su esperanza inquebrantable. Una esperanza que ni siquiera el poder de Roma pudo silenciar. Una esperanza que incluso hoy continúa latiendo en el corazón de la historia. Si este viaje a través del testimonio de Flavio Josefo te ha hecho reflexionar, te invito a apoyarnos dejando tu me gusta y suscribiéndote a este canal. Al hacerlo, nos ayudas a seguir explorando las huellas silenciosas que conectan la historia y la fe. Y dime, ¿quién crees tú que fue realmente Jesús? ¿Un profeta, un maestro o algo mucho más grande? Estaré leyendo tus comentarios. Nos vemos en el próximo misterio.